Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani. Hablemos de la última tendencia en nuestra serie de tendencias de moda primavera-verano 2025, bolsos. ¿Qué bolsos se utilizarán esta temporada? ¿Cuáles serán los bolsos elegantes para las fiestas? ¿Qué bolsos son ideales para primavera-verano 2025? Bueno, aquí les tengo toda la información. Les recuerdo que en este video Marisol de Mari Estilo, que es mi amiga que vive en los Estados Unidos, que siempre hacemos esta colaboración juntas, ella, al tener martes de accesorios, les va a hacer el video sobre accesorios. Así son complementarios. Yo voy a hacer solamente los bolsos 2025 que se utilizarán, bueno, en primavera-verano, y ella les va a hablar sobre los accesorios que veremos esta temporada. Así que después de verme a mí, corren a ver el video de ella para que tengan así toda la información completa. Seguramente han visto cómo Takashi Murakami renueva su colección y su colaboración con Louis Vuitton. No sé si recuerdan, en el año 2000 se hizo como un gran revuelo e inspiración en la cultura pop, donde se vio esta colaboración, ¿no? Este blanco con el logo de Louis Vuitton en colores. De hecho, yo tuve este bolso, tuve el alma, que ahorita se los enseño, que es este medio circular, y me lo acabé. Quiero decirles que me lo acabé. Esta colaboración fue muy famosa y se relanza. Entonces estamos viendo nuevamente esas inspiraciones del pasado, ese regreso al pasado, a la cultura pop, y de alguna manera tanto lo vemos en ropa como lo vemos en accesorios, como lo vemos ahora en los bolsos primavera-verano 2025. Estaremos viendo, yo creo, durante este año ese tipo de colaboraciones donde hacen un relanzamiento. Sin más por menos, les hablé en mi video de maquillaje 2025, las tendencias, como MAC, por ejemplo, vuelve a renovar su colección de labiales nude, o sea, estos concealer lipstick, estos que son casi del color de los labios, mete unos nuevos tonos. Así podemos ver que en toda la industria, ya sea de accesorios, de maquillaje y de moda, siempre hay una añoranza al pasado y a una reconexión. Bueno, esto nos lleva a la primera tendencia, que es a juego con el look, donde vemos estos bolsos que son exactamente iguales o del mismo textil que la prenda. No se nota el principio, no se nota el fin. Se ve un solo coordinado entre el bolso y la prenda, y eso hace que el estilismo no tenga un principio y no tenga un fin. Esto lo vimos en desfiles como Giorgio Armani, Valentino. Y no sé si vieron por ahí en alguno de los videos cortos cómo Giorgio Armani se sube a la pasarela para, bueno, obviamente fue un reconocimiento de tantos años en la industria de la alta costura y del vestir, ¿no? Entonces fue un momento muy memorable. Esta tendencia de coordinar a juego lo hace muy elegante y hace que se luzcan los textiles en verdad. En el segundo lugar también vemos mucho la llegada del bolso frame. Creo que ya empezaba desde el año pasado, pero bueno, ahorita le vamos a dar una continuidad y me parece que este va a ser el bolso que vamos a ver en fiestas, que es como el monedero de la abuela y que lo veremos en todos los textiles. Se llama frame porque lleva una parte de metal en la circunferencia. Es un bolso totalmente atemporal, lo vamos a poder utilizar durante todo el año. Y lo que me encanta es que aquí es donde vamos a poder apostar por ser más creativos, ya sea con pedrería o simplemente un bolso que sea tipo clutch, tipo abuela, que sea en piel, o lo podamos ver en total look con una combinación del mismo textil, como lo dijimos en el punto anterior. Me parece que Chanel hizo un gran trabajo, Etro también, y un bolso bastante lindo que también lo veremos en distintos tamaños, lo veremos desde chico hasta maxi bolsos. Creo que de alguna manera u otra los maxi bolsos, así como esta tendencia del maximalismo, empiezan a crecer. Nos vamos a alejar, yo creo, un poco de esos microbolsos, de esos bolsitos que pues verdaderamente no sirven de mucho, y nos vamos a empezar a acercar a los bolsos verdaderamente grandes. Así como nos fuimos en las tendencias de lo clásico al maximalismo, pues ahora nos vamos a ir también un poco a los extremos.
No es que ya no vayan a vender microbolsos, a lo mejor como una especie de charm o como una especie de segundo bolso, pero la tendencia ahora se voltea a ver a bolsos que sean un poquito más pues utilizables, ¿no? Utilitarios, que puedas meter todo en uno, que puedas ir a trabajar, que puedas ir a salir, que puedas llevar como tu día completo en ese bolso. Por ahí es donde se está volteando las tendencias de los bolsos para este 2025 y obviamente en la primavera-verano 2025 son los bolsos que veremos. El bolso estilo sobre es como el estilo minimalista de los bolsos. Aquí es donde vemos a Balenciaga, a Prada, a Miu Miu, que hacen este tipo de bolsos sobres de piel, donde hace un efecto muy armónico, por ejemplo, con los trajes o con los outfits para ir a trabajar. Me parece que aquí va a ser el lado minimalista, no quiere decir que sean pequeños, pero sí simples, no llevan tantos adornos, no llevan tantos herrajes, sino que jugaremos a lo mejor un poquito con las dimensiones, pero siempre con una decoración muy ligera, con algo muy simple y algo muy minimalista. Bolsos plateados serán el gran boom de esta temporada, así como vimos ya zapatos plateados, pues creo que la tendencia de los bolsos plateados también va a estar ahí, no solamente para la noche, yo creo que ya el dorado y el plata nos quedó claro que los podemos utilizar hasta el brillo durante el día, ¿no? Entonces creo que estos bolsos se vuelven también como el punto pues glamoroso, el punto moderno, y la idea es combinarlos un poquito también con otro tipo de accesorio también plateado. Pudieran ser un complemento como los zapatos, pudiera ser tu joyería, podría ser algún collar, algo que tenga que ver con plateado para hacer un juego, ¿no? Creo que estos bolsos también serán muy útiles para la temporada de graduaciones, bodas, Día de la Madre, San Valentín, ya saben, festividades, inclusive en Año Nuevo 2025-26 será un bolso perfecto para las fiestas. Acercándonos un poquito más hacia el verano, veremos los bolsos estilo cesta, que aquí Zimmermann me parece espectacular, es como a lo mejor el lado bohemio, el lado campestre de los bolsos, pero no siempre tiene que ser rafia, pueden ser de otros materiales, con flecos, sin flecos. Aquí es donde podemos jugar mucho, dependiendo de este bolso cesta, para qué lo queremos. Si lo queremos para las vacaciones, pues la rafia es perfecta. Y si queremos un bolso más citadino, podemos encontrar colores como rafia oscura o simplemente otro tipo de materiales que sean mejor para la ciudad. No quiere decir que no puedas utilizar rafia en la ciudad, no quiere decir eso, el clima te lo da, pero muchas personas prefieren como que utilizar rafia, vacaciones y otro tipo de textiles en la ciudad. El bolso, obviamente agarrado así como con la mano abrazado, sigue siendo una gran tendencia. Creo que el cómo llevar el bolso es la idea, ¿no? Ya vimos que la Birkin se lleva ahora cargada, ahora la cargas, no la utilizas con las asas. Todos estos moxibolsos se llevan abrazados, inclusive los bolsos pequeños. Los llevas como si fuera una clutch, independientemente si tienen asas o no tienen asas. Pero también, por lo contrario, tenemos la moda boho o el estilo boho chic, que es el famosísimo trending boho style, que habla de los flecos. Aquí, chicas, es donde vamos a poder ser como más bohemias, los jeans, las mangas bohemias, y me parece que estos bolsos son indiscutiblemente bellos. Obviamente tienen un carácter más informal porque hacen alusión a los años 70 y estos flecos me parecen bellísimos. Aquí es donde veremos bolsos menos estructurados, nos salimos un poco de lo que es la estructura y nos vamos a bolsos más tipo slouchy, un poquito más arredondados, con menos cuadrados y con muchos flecos, pero aquí en todos los tamaños. Mucho veremos la gamuza llega aún más, seguiremos viendo mucha gamuza durante todo el año y esto es muy interesante porque ahora la gamuza no es solamente para el invierno, sino que la gamuza llegó, se estacionó y la seguiremos viendo durante todo el año. Y finalmente seguimos viendo ya desde temporadas pasadas
mucho más año pasado y un poquito del antepasado, cómo a ciertos bolsos les salieron más bolsillos, es decir, hicieron de algún bolso el estilo cargo. Así lo hizo, por ejemplo, Gucci con su bolso Marmont, que es un bolso icónico de la marca, es un bolso que yo tengo, el negro que tiene el corazón por atrás, el Marmont clásico en grande, no en extra grande, lo tengo en grande. Y bueno, este bolso lo hicieron ya también cargo y le pusieron bolsos laterales. Ahora, el cargo es como un estilo, de verdad es un bolso funcional, porque sí pienso que mientras más bolsos tenga la bolsa, creo que se vuelve mucho más funcional. No sé si me encante, a lo mejor yo dejaría la Marmont como es, porque se me hace que gastar lo que cuesta o pagar una Marmont, yo creo que ya la deberían dejar así. Sin embargo, si eres de la tendencia de los cargo, pues te va a dar un look un poquito más casual. Con la Marmont no te vas a ver tan seria. Y creo que, bueno, volvemos al pasado y volvemos a reinventar ciertos productos y ciertas bolsas que ya salieron y que son, pues, bolsos icónicos, por ejemplo, de Gucci, ¿no? Y bueno, chicas, esas son las bolsas para esta primavera-verano. Algunos de ellos se van a extender durante el 2025-2026, pero bueno, yo las tendré siempre al tanto de lo que sucede en el mundo de los bolsos. Platíquenme qué bolsos les gustan a ustedes, si les gusta que hable de bolsos, que si quisieran ver más videos acerca de bolsos, pónganmelo aquí, denme sus ideas, que me encanta para irme como expandiendo un poquito más en los temas. Les recuerdo que visiten a mi amiga Marisol de Mari Estilo. Les recuerdo que tenemos toda la serie grabada, que son zapatos de moda primavera-verano 2025, las principales tendencias o las 10 tendencias de moda primavera-verano también 2025, los colores de moda y bueno, ahora accesorios con ella y bolsos conmigo. Así que salúdenmela, suscríbanse a su canal. Gracias por suscribirse aquí si eres nueva, gracias por tu like y para mí, chicas, verdaderamente su comentario es oro. Les quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.